Estamos al pie de la escalera que da acceso a la planta superior. Realmente esta escalera principal es la que daba acceso al instituto, puesto que en 1900, cuando se inaugura el edificio, el instituto ocupa lo que es la planta superior. La escalera no la vemos exactamente igual que en origen. Aquí ocurrió un fenómeno muy curioso según nos han relatado posteriormente. Hacia 1910 hubo un problema en la estructura de la escalera. La escalera tenía balaustrada de mármol, parece que estaba cediendo en su cimentación y optaron por modificarla, aliviando la carga de la escalera, sustituyendo la balaustrada y el mármol que en ella había por estas forjas que vemos y añadiendo estas dos cerchas a los lados que reforzaban la carga que tenía que soportar. La escalera es de un tramo inicial que posteriormente se divide en dos hasta llegar a la planta alta. Un elemento interesante y original de la escalera es la decoración que vemos en el techo. Bueno, es una muestra de la decoración tan abundante y verdaderamente espléndida que tuvo el edificio en muchas de sus dependencias. Esta decoración, que hoy ya queda en muy pocos de los locales, queda en el salón de actos, en la zona perimetral, estuvo muy comprometida en el año 1997 cuando se sustituyó toda la cubierta, en el 96 la del ala de saliente y en el 97 todo el cuerpo central del edificio y el ala de poniente, se cambiaron las cerchas, los tejados, etc. Hubo un momento en que se pensó que no resistiría la obra. Yo recuerdo en aquel momento que incluso se hizo un reportaje, que no sé lo que habrá sido, pensando que sería la última vez que podía contemplarse pues toda esta decoración. Finalmente aquello aguantó, se añadió una estructura en la parte superior que soportase toda esta decoración en escayola. Bueno, y ahí está. Estamos ya en la planta superior. En origen no es lo que ahora estamos viendo. Aquí había un gran vestíbulo que daba acceso a dos de las principales dependencias del edificio. A la derecha el salón de actos y en el ala de poniente lo que fue sala de reproducciones. En alguna reforma posterior se añadió este muro con una decoración también semejante a la de arriba y se creó como sala de profesores esta habitación a la que entramos ahora. Estamos en la zona de acceso a la sala de profesores. Como curiosidad, ahí tenemos el busto de Práxedes Mateo Sagasta, quien fuera pues uno de los políticos principales, en varias ocasiones presidente del gobierno en el siglo XIX, y que pensamos que fue uno de los que promovió la construcción de este edificio, como otras muchas obras aquí en La Rioja, en Logroño y en La Rioja, puesto que él era riojano en origen. Bueno, este busto, como ocurre con todas estas cosas, ha ido pasando por distintas dependencias del centro. En concreto, aquí vino en el año de 1997, y de eso doy fe, porque fui yo el que lo saqué del despacho de dirección en el momento en que yo accedía al cargo. Bueno, porque me pareció que necesitaba un sitio donde tuviera más, donde fuera visto por más personas. Accedemos a la parte interior a la sala. Bueno, ya digo, este es un espacio que se crea como sala de profesores. Yo no sabría decir el momento exacto, probablemente fue en la reforma de la década de los 40. Tampoco tenía este aspecto original. Hasta el año 97, por ejemplo, era mucho más baja de techos, seguramente por razón de que ya se había instalado una calefacción y querían conservar el calor. Cuando se hace la reforma de sustitución de la cubierta, pensamos que le daba un poco más de prestancia el volver a subir los techos y ganamos aproximadamente 1,5 metros en altura. Hay algunos elementos interesantes, como los hay en muchas de las dependencias del centro. El mobiliario en particular es un mobiliario muy interesante. Son muebles de nogal. Cuando se construye el edificio en el año cuando se inaugura en 1900,
bueno, pues se encarga a alguna ebanistería importante, yo no sé decir a cuál, y el centro conserva todavía hoy un mobiliario verdaderamente espléndido. Los muebles que vemos son muebles de nogal, todos. La sillería de la sala, otras sillas que se han incorporado después. Hay algunas cosas muy curiosas en la sillería. A mí me gustaría fijarme en esta silla, que no es que tenga ningún defecto, así, bueno, los tiempos han cambiado, es un poco más alta que las de los demás. Esta era la silla del director, estaba en la presidencia y para el director se hizo una silla, obviamente que fuera un poquito más alta, y se respetó cuando se restauró todo este material, pues se respetó que así fuera. Bueno, el instituto contó en su momento también y todavía conserva con una colección de relojes muy interesante. Ahí vemos todavía, pues, en la esquina un reloj probablemente, no sé de qué época, si será del siglo XIX o de principios del XX, quizá ya se compró, esos relojes se compraron para el nuevo edificio. Y como curiosidad, hoy creo que estará fuera de uso, esa especie de columna que vemos en esa esquina no es ninguna columna, Esa columna es el patio por el que bajaban, no sé si sigue en marcha no ya ese sistema, las pesas del reloj de la fachada. Es decir, las pesas que movían tanto el reloj como el carrillón de la fachada bajan por ese patio, por ese hueco que queda ahí, y ahí el reloj está centrado. Hay un sistema de poleas con silgas, había un sistema de poleas con silgas que yo lo he conocido hasta hace 10 años o 12 años, del cual pendían las pesas, y debajo había una gran malla de hierro para proteger si había algún accidente, que tengo referencia de que en un momento lo hubo y alguna pesa se descolgó, no llegó a caer porque había alguna protección. Cuando yo llegué a este instituto en 1978 y me sentaba en la sala de profesores, un poco asustado, joven, y recuerdo que veía todos los días a una hora entraba un señor que yo no conocía, no era profesor, venía y se desplazaba al reloj y le daba cuerda al reloj. El instituto tenía contratado a un señor mantenedor de los relojes. El relojero. Era el señor con el traje mejor planchado que pisaba el instituto, pero eso ha sido así hasta el año 2000 y pico, Creo que ya creo que habrá fallecido. Ya era un señor mayor, yo lo recuerdo muy mayor, y era el traje mejor planchado que ha pasado por muy serio, muy circunspecto. Daba vuelta por todos los entraba, nos saludaba, él le daba su clase, bajaba y era una cosa. Y ahora os tomo el relevo. Sí. En los últimos años era un profesor el encargado de poner en hora y dar cuerda, porque hay que darle cuerda cada 2 o 3 días al reloj y adelantarlo o retrasarlo, y se jubiló hace 2 años, Emilio Fernández. Ah, sí. Entonces, en el momento de la jubilación, pasó el testigo de la labor de poner en hora y darle cuerda al reloj, y ahora lo hace Chema Quintana. Entonces ha sido un paso de profesor a profesor. Esto de dar a conocer que tenemos en el instituto elementos valiosos, lógicamente hay que hacerlo siempre, pero también es muy peligroso. Recuerdo una anécdota haciendo Pedro, director, que en una reunión como esta, pues explicó la bondad de los relojes, y serían las 3 o las 4 de la mañana, llamó a la policía a casa de Pedro porque habían entrado a robar por encargo de alguien los relojes. Tuvo que venir Pedro con la policía a las 4 de la mañana. El anecdotario de este tipo, sí. Para... Otro par de elementos que merece la pena destacar, y luego veremos algo relacionado con ellos. Este par de cuadros que hay aquí, de Emilio Moreda, quien fuera profesor de la casa y un pintor relevante y afamado de Logroño, que desaparecido prematuramente, todavía como profesor en ejercicio. De él son estos cuadros. Hay cuadros de él, supongo que ahí habrá en el Museo de La Rioja y en diferentes instituciones de La Rioja, y veremos después en lo que fue capilla un cuadro totalmente distinto de Emilio Moreda, un San Agustín, aunque su estilo era un estilo abstracto, más en línea con lo que estamos viendo aquí. Pues esta pareja de cuadros son de Emilio Moreda.